vamos a arrancar entonces con la primera, ¿les parece? Que sé que es una de las que habían tenido medias álgidas. ¿Por qué se achica acá? ¿Qué quiere decir? Bueno, no sé por qué se achicó. Las primeras dos eran títulos, a ver si se pueden ver. Sí. Bueno, vamos con la tercera, si no quiere. ¿Que se cerró, dijo? ¡Ah! ¡Qué mal! Bueno, parece que se me cerró la presentación. Denme un segundito. Bien, vamos a volver a... Yo les había armado uno precioso, pero a ver si en este se guardó. ¡Ah! Y ahí está. Bien, este era. ¿Lo pueden ver ahora? Hola, ¿alguien puede verlo? ¿Sí se ve? Bien, buenísimo. Cuéntenme, ¿qué se acuerdan de célula? Porque sé que ustedes no habían arrancado con célula de entrada, ¿no es cierto? Ay, prendan los micrófonos y hablen, chicas. Es una clase de repaso para ustedes. La idea es que ustedes puedan preguntar o sacarse las dudas ahora. Si no hay dudas, estamos fritos, seguimos avanzando nomás. ¿Se acuerdan de los tipos de célula? Eucariota Y procariota. La animal y la vegetal igual. ¿Cómo? Sí, nosotros no damos la vegetal. Mayormente no la damos. Por ahí se puede llegar a dar en química, cuando hablamos de osmolaridad, pero no damos con vegetal. Vamos a trabajar directamente con célula animal. Dentro de esta que decíamos, ustedes ya dieron en prácticas profesionalizantes, ¿qué quiere decir eumneico, por ejemplo? ¿Se acuerdan lo que quiere decir eumneico? No, no lo vimos. O por lo menos yo no me acuerdo, ¿no? Cuando tenemos una respiración normal, que está dentro de los valores normales, decimos que el paciente está eumneico, mneico, que quiere decir respiración mneico. Taquipneico, bradipneico, y eumneico quiere decir normal. En realidad, el prefijo eu quiere decir verdadero. Yo creí que lo habían dado, por eso lo relacionaba con eso. Eucariota, en realidad, quiere decir verdadera célula. ¿Y por qué decimos verdadera célula? Porque tiene núcleo separado, no el material genético suelto, sino que tiene núcleo separado del resto del citoplasma. Esa sería básicamente la gran diferencia que vamos a tener entre procariotas y eucariotas, ¿sí? Ahí estaría aceptando. Sí, bien, buenísimo. Entonces, nosotros, cuando demos microbiología, que es la segunda unidad, en ese caso sí trabajamos con procariotas y eucariotas. En cambio, cuando vamos a trabajar directamente con el cuerpo humano, todas las células del cuerpo humano son, ¿cuáles? ¿Eucariotas o procariotas? ¿No? ¿Eucariota, profe? Sí, Las señorita. procariotas no son las bacterias. Micro vamos a trabajar sobre esas. Vamos a ver cuáles son. Sí, pero vamos a trabajar los micros, ¿sí? Tenemos de ambas en bacterias, pero ya lo vamos a trabajar. Siempre que trabajemos con célula humana, sabemos que el material genético está dentro del núcleo y está dividido del resto del citoplasma. Eso es una célula muchísimo más avanzada y es eucariota. Entonces, la célula humana es eucariota.
porque tiene verdadera célula, porque tiene separado el material genético dentro de un núcleo que tiene una membrana nuclear que lo divide del citoplasma. Esa es principalmente la gran diferencia, además de ciertas complejidades, ¿sí? Pero los virus también son complejos y ni siquiera son seres vivos, ¿sí? Bien, entonces, una vez que entendimos las funciones que más nos van a preocupar dentro de esta célula humana, primeramente es el núcleo, ¿sí? Saber cuál es la función del núcleo, que contiene justamente, gracias a esta membrana nuclear que lo separa del resto del citoplasma. Dentro vamos a tener la cromatina, y dentro de la cromatina es la que lleva justamente este material genético, el ADN de uno, ¿sí? Es lo que te hace a vos ser vos y a mí ser yo. Ahora, este núcleo se comunica con el citoplasma a través de poros que tienen dentro de la membrana nuclear, ¿sí? Que conforma todo esto el núcleo. Dentro de las estructuras del resto del citoplasma tenemos varias que son sumamente importantes. Por ejemplo, los centríolos. ¿Cuál es la función de los centríolos? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Ayudar en la división celular para que el cuerpo crezca y se multiplique la cantidad de células. ¿Y la mitocondria, que sí es fácil? ¿Para la energía? Bien, la decimos también usina energética, porque transforma los nutrientes en energía. Perfecto, la mitocondria es sumamente necesaria. ¿Se acuerdan que incluso cuando dimos sistema reproductor, dijimos que el espermatozoide tenía una gran mitocondria que ocupaba toda la parte del cuerpo del espermatozoide? ¿Por qué necesitaba una gran mitocondria? Porque tenía que transformar en energía todo ese semen que iba cargado de fructosa para poder seguir teniendo movilidad en el flagelo y ir así hacia otras estructuras como era el útero de la mujer, poder viajar, ¿sí? Entonces necesita permanentemente estar transformando este alimento en el que está inmerso en energía. Entonces, esa es una de las funciones de la mitocondria. Después tenemos retículo endoplasmático, tenemos otras estructuras, ¿sí? Tenemos vacuolas, lisosomas, ¿sí? Pero las más importantes son por lo menos esas que nombramos. Dentro del ribosoma vamos a tener el qué. ¿Con qué nos va a ayudar los ribosomas? ¿Se acuerdan para qué sirven? ¿Para las proteínas? Bien, ¿y qué más? ¿Y el ADN? Bien, tenemos ADN y ARN. El ARN, que es el mensajero, es ácido desoxirribonucleico. ¿Sí? Y ARN solo es ribonucleico solo. Este ribonucleico es en base a estos ribosomas. Vamos a ver uno de los temas que sí es más importante en cuanto a las funciones, básicamente, del organismo, que lo vamos a dar tanto en química, que ya lo dieron tanto en química como en biología, que es la membrana plasmática. Dentro de esta membrana plasmática vamos a encontrar varios elementos. Primero, que está compuesta por una bicapa, son dos capas, una, dos, bicapa fosfolipídica. O sea que tienen fosfolípidos, con cabezas y colas. ¿Las cabezas son qué? ¿Hidrofílicas o hidrofóbicas? Bueno, está en el dibujo. Ya si no lo leen es otra cosa. ¿Son hidrofílicas o hidrofóbicas? Hidrofílica, Bien, ¿y qué quiere decir? que ¿Puede estar en contacto con el agua? repele el Bien. agua. Exacto, que tolera el agua, que ama el agua y que puede estar en contacto. Entonces, ¿por qué tenemos las cabezas hidrofílicas? Porque están en contacto con el resto del líquido intersticial, ¿se acuerdan? El que hay entre cada célula, y con el líquido interno de la célula, que sería
el citoplasma. Ambos están compuestos por agua. Y en el medio tenemos sus colas que son hidrofóbicas. ¿Qué quiere decir hidrofóbica? Que repelen el agua. Si no tuviéramos estas estructuras conformadas así, como ambos serían afines al agua, la célula no tendría límites, porque permanentemente estaría llena de agua por ambos lados. Tendríamos un pasaje completo de agua, en vez de hacer un pasaje selectivo. Tiene que haber un tope que delimite esta célula. Entonces, gracias a esta bicapa fosfolipídica, en donde tenemos cabezas hidrofílicas y colas hidrofóbicas en el centro, podemos mantener la estructura de la célula identificable del medio externo. Ahora, no solamente le sirve esta membrana plasmática para mantener el límite entre el exterior y el interior de la célula, sino que también para mantenerla comunicada con este exterior. Y es ahí donde vamos a tener nuestro transporte de membranas. Dentro de esta membrana vamos a tener no solamente estas estructuras fosfolipídicas, como también lo podemos ver acá ampliado, cabezas y colas, ¿sí? Cabezas por fuera, colas en el centro, sino que también vamos a tener otras estructuras como proteínas, ¿sí? Colesteroles. ¿Qué más tenemos? Glicolípidos, glicoproteínas. Todo esto nos va a permitir a nosotros la comunicación entre el exterior y el interior, eligiendo qué sustancias pueden pasar y qué sustancias pueden salir. Entonces, vamos a tener el tipo de transporte pasivo, el tipo de transporte activo, y el que se da por exocitosis o fagocitosis. Sí, exocitosis o endocitosis. Entonces, dentro del transporte activo vamos a tener, pasivo vamos a tener la difusión simple, que quiere decir que pasa directamente sin necesidad de mediar con ningún otro elemento, ¿sí? ¿Cómo es que pasa esa difusión simple? ¿Cómo sucede? ¿Pasa cualquier cosa? ¿Pasa cuando está qué? Los elementos. ¿Cómo tienen que estar de un lado y del otro? Tienen que tener la misma concentración. En ese caso hay pasaje pero equidistante. En este caso te lo está mostrando el dibujo de la difusión simple es de mayor concentración a menor concentración, sin mediar energía de por medio. En cambio hay otros solutos que necesitan difusión facilitada. Sigue siendo pasivo de mayor gradiente, gradiente de mayor concentración a menor concentración. En el caso de los pasivos, los tres. Pero algunos lo hacen sin necesidad de mediar ningún otro elemento, otros con un canal, ¿sí? Y otros con proteínas transportadoras. Estos dos con un canal o con proteína transportadora se llaman difusión facilitada, pero siguen formando parte del transporte pasivo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no estamos usando en el transporte pasivo? Energía. Muy bien, energía, perfecto. Entonces, transporte pasivo vamos a tener de tres tipos. Una es por difusión simple, o primeramente dos, vamos a decir. Una difusión simple y otra difusión facilitada. La difusión facilitada se divide nuevamente en dos, que es a través del canal o a través de proteínas transportadoras. ¿Sí? Luego tenemos el transporte activo. Dentro de eso vamos a tener primario y secundario, pero con que sepan que este transporte activo, ¿por qué necesitamos uso de energía? Y esta energía es la energía ATP. ¿Por qué necesitamos uso de energía? ¿Qué es lo que pasa en el transporte activo que no pasa en el transporte pasivo? Porque va contra el gradiente. Va contra el gradiente de concentración. A pesar de que está más concentrado donde quiere entrar, fíjense que acá 3 y ahí no hay nada, donde está más concentrado
de donde está menos concentrado, igual quiere entrar a donde está más concentrado. Por lo cual, como va en contra del gradiente de concentración, piense usted en nada río arriba o nada río abajo. Cuando a mí me lleva la corriente de donde hay más agua a donde hay menos, y voy dejándome llevar por la corriente. Es un transporte pasivo, yo casi ni tengo que nadar, solamente me dejo llevar, ¿sí? En algunos casos lo puedo hacer con un bote, en otros sí, ¿sí? Piénsenlo así, desde esa manera. En cambio, en el transporte activo yo tengo que ir de donde está menos concentrado a donde está más concentrado, o sea, tengo que ir en contra de la corriente. ¿Y qué voy a tener que hacer para ir en contra de la corriente? ¿Me va a llevar sola el agua? No, necesito usar energía, activar los músculos, transformar esa glucosa en energía ATP. Dentro de esa se dividen primario y secundario, pero no hace falta que lo sepan. Con que ustedes me puedan definir la diferencia entre transporte activo y transporte pasivo, es, pero más que suficiente, ¿sí? Ahora, cuando tenemos otro tipo de transporte, que en realidad también termina siendo pasivo, porque acá en este caso no vamos a tener consumo de energía, pero se da a través de la exocitosis, que quiere decir cuando una sustancia que está, acá tendríamos el líquido citoplasma, el citoplasma, perdón, y entre medio todo esto es membrana plasmática, ¿sí? Entonces tenemos que se forma un cuerpo, ¿sí?, que se va a aproximar a la pared de la membrana plasmática, o de la membrana plasmática, y se va a unificar y abrir para liberar las sustancias que hayan sido transportadas. Eso es en el caso de la exocitosis, quiere decir que sale desde la célula hacia el exterior. Y la endocitosis es cuando al aproximarse se forma justamente con esta misma membrana, como que la fagocita, ¿sí?, se forma una cápsula por la cual va a poder ingresar al contenido citoplasmático. Endocitosis. Siempre endo quiere decir adentro, ¿sí? ¿Hasta acá vamos? Sí. ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Seguro? Entonces la endocitosis es cuando dijo que se forma una cápsula para entrar a la célula. Para ingresar a la célula, desde un elemento que está por fuera, que cuando son elementos grandes, fíjense el tamaño, ¿sí? Fíjense en los tamaños. No hay ninguna otro tipo de sustancia que le pueda permitir un paso directo sin encapsularlo, porque es muy grande. Entonces este elemento, en realidad acá está rápido, pero este elemento se apoya, se queda adherido y se va formando alrededor toda una capa del mismo citoplasma que le va a permitir, cuando se cierre, ingresar. Son elementos grandes, ¿sí? Por endocitosis. ¿Sí? ¿Hasta acá sí? Ahora viene uno de los temas también que habían presentado más cantidad de problemas, por lo menos preguntas ustedes, que era cómo distribuíamos los tejidos. ¿Por qué siempre tenemos que dar célula antes de tejido? Por una cuestión de orden. Antes que todo, ¿qué tenemos? Los átomos. Los átomos forman, ¿qué? Células. Moléculas. Forman moléculas. Moléculas. Muy bien. Las moléculas van a conformar órganos con todas sus organelas dentro. Ahora, estos átomos van a ser de diferentes tipos de sustancias. Nosotros lo que más tenemos, y esto seguro que lo dieron también en química, es el CHON o CHOMP. ¿Se acuerdan qué quiere decir cada uno de estos elementos que estoy nombrando? CHOMP. Carbono, hidrógeno, oxígeno. Carbono, hidrógeno, oxígeno y fósforo. Muy bien, carbono, hidrógeno y oxígeno. Nitrógeno y fósforo. CHON. ¿Sí? Todos esos elementos son los que suman en la mayor cantidad de porcentaje en el cuerpo. Si ustedes van a descomponer cada una de estas células hasta llegar al nivel justamente del elemento en cuestión, son átomos de diferentes sustancias. Depende de cómo se combinen, van a poder dar la especificidad a cada una de estas células. Entonces, los átomos conforman moléculas diversas y variadas que van a conformar las células. Estas células se van a agrupar según similitudes,
para conformar los tejidos. Es decir, que ya estas células van a ser diferentes. Yo no tengo una célula que me sirve para todos los tejidos. Tengo diferentes tipos de células que van a conformar diferentes tipos de tejidos. Pero si nosotros seguimos el orden creciente, ¿sí? El orden biológico creciente, vamos a tener entonces elementos atómicos, o sea, átomos, moléculas, células. Estas células al agruparse forman tejidos y los tejidos al agruparse forman órganos. Entonces, ¿yo puedo tener un tejido mamario con un tejido óseo formando un órgano? No, se van a seguir agrupando según similitudes o características que comparten, para cumplir una función específica. Entonces, cuando se van a agrupar, vamos a notar que básicamente hay 4 tipos de tejido y después uno de ellos se va a volver a dividir, ¿sí? Los 4 tipos de tejidos, hay autores que los ponen juntos a nervioso y muscular y otros que los ponen separados. Ustedes tienen que saber que se puede clasificar de cualquiera de las dos maneras, ¿sí? Ambas están bien si pueden justificarlo. Es decir, si hablamos de 4 tipos de tejidos, estos se van a distinguir por tamaño y forma de las células, por cantidad y tipo de material intercelular, es decir, entre las células que tengo, cómo se conectan unas a otras, y por la función que desempeñan, que es la más fácil. Estos 4 tipos van a ser epitelial, estamos hablando de piel, conjuntivo, y acá es cuando tengo varios, músculo y nervioso. ¿Por qué se separan músculo y nervioso de conjuntivo en algunos autores y en otros no? Por las características específicas de estos. La célula, piensen en la célula del sistema nervioso. ¿Cómo es la célula del sistema nervioso? Hay varias, pero en la principal. ¿Qué características tiene la célula del sistema nervioso? ¿Se acuerdan cuando lo dimos? ¿Cómo era? ¿Era redondito? Era... Tiene dendritas, axones. Bien, era como estrellado, con una cola, con dendritas. Era diferente. Y hay elementos que, en este caso, no tenían relación a otras células. Era una célula muy diferente, y es más, no es la única célula nerviosa. También teníamos la neuroglia, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, fíjense que son células muy diferentes a cualquier otra, por ejemplo, del tejido epitelial o cualquier otra del sistema conjuntivo. En el caso de las muscular, son fibras que se agrupan, que tienen el núcleo en el centro, pero que son fibras tendientes a ser largas y que tienen otro tipo de estímulo, las nerviosas, las musculares, reciben otro tipo de estímulos para funcionar. Se conectan directamente con el sistema nervioso, tanto central como periférico. Sí, te escucho. ¿No? Bien. Dentro del muscular vamos a tener lo que es liso, estriado y cardíaco. ¿Sí? Dentro de lo que es tejido muscular. Los nerviosos ya dijimos, vamos a encontrar las diferentes estructuras dentro del nervioso, dentro del muscular también, y dentro del epitelial también teníamos clasificación. Yo acá no las puse, pero teníamos, ¿se acuerdan? Estratificado, semiestratificado. ¿Y a qué hacía referencia? A si estaban en contacto o no con la membrana basal. Es lo que los mantiene a todos unidos. Claro, la forma de las células del tejido epitelial, porque dentro del tejido epitelial teníamos varios tipos, los que conforman las mucosas, los que conforman la epidermis, la dermis, la intradermis, ¿sí? Y dentro del conjuntivo es donde más problemas tenemos, porque tenemos varios tejidos como conjuntivos. Dentro de los tejidos conjuntivos vamos a tener el tejido conjuntivo o conectivo laxo, ¿sí? Que es el que se encuentra dentro y entre la piel, ¿sí? El tejido conectivo denso, que es el que conforma los ligamentos. Tiene que ser denso, ¿por qué? Porque para formar un ligamento tiene que ser una estructura muy fuerte. En cambio, en el tejido conectivo laxo, ¿sí? Tenemos que
colágeno, flexibilidad, ¿sí? Pero tenemos un tejido suave. En cambio, en el conectivo denso, como es en el caso de los ligamentos, lo que vamos a tener justamente es esta estructura que tiene que mantenerse fuerte, ¿sí? Y compactada para poder generar esta fuerza que hacen entre un músculo y el otro. Otro de los tejidos que tenemos es el adiposo, la sangre, que es el único tejido líquido que tenemos, el tejido óseo y el cartilaginoso o cartílago. Todos estos conforman el tejido conjuntivo o conectivo. Algunos autores ponen en estos, y acá hacemos esta discrepancia, que nosotros no lo queremos, al muscular e incluso al nervioso. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Buenísimo. ¿Dudas hasta acá? No. ¿No? Bien. Mi pregunta es, ¿qué tanto de planos anatómicos y cavidades les quedó? Yo se lo estaba viendo recién. Eso lo estabas viendo recién. Bien. A esta parte, ¿se acuerdan que yo les hice una clasecita de repaso de las primeras unidades para que ustedes unificaran un poco todos los contenidos, que es este Power que estamos viendo? Entonces, de esto, ¿qué debemos saber justamente? Primero, cómo son los planos, ¿sí? Los planos anatómicos, las posiciones, cavidades y divisiones en cuadrantes o en regiones. Estas tres imágenes, ¿sí? Estos últimos tres Power son los que tendrían que tener en cuenta para hablar de planos anatómicos, ¿sí? Y de ubicaciones. Fíjense de intentar leerlo para la clase siguiente y podemos poner algunas imágenes y ustedes me dicen en qué posición está, cuál está el plano o cuál es la cavidad que estamos señalando. ¿Les parece? Sí, profe, igual Bien. es Dale, más profe. fácil. Lo que me gustaría también es que usted, antes que se nos termine el tiempo, es que ustedes me digan qué unidades sienten ustedes que tienen que repasar. La 2, que es microbiología, ¿cómo la ven? Esas estaban re fáciles las clases, me parece. La de ¿O no? tejido nervioso. Tejido nervioso, o sea, nos vamos directo al sistema nervioso. ¿Alguien tiene algo antes? ¿Solo tejido nervioso o sistema nervioso completo? Sistema nervioso. ¿Todo sistema nervioso? Ok, hacemos la segunda clase de repaso, ¿todo sistema nervioso? Sí, porque es el más largo y más difícil de entender. En mi caso. Bien, entonces, comprométanse a leer y estudiar sistema nervioso. Para no tener que darlo todo de nuevo, lo que estaría bueno es que ustedes digan, profe, ¿cómo es esto? ¿Cómo es aquello? Esto no lo entiendo. ¿Qué significa? Para poder sacarle mayor provecho. Acuérdense que todas las unidades ya están dadas. Entonces, si ustedes reveen las clases, ¿sí? Y leen el material de nuevo, ahí se van a dar cuenta qué es lo que no entienden. Anotan en un papelito qué es lo que no entienden y en la clase siguiente lo traemos, ¿sí? Y desglosamos sistema nervioso, ¿sí? Y ahí me dicen cuál es el sistema que les gustaría tener para la otra clase. ¿Ok? Sí, profe. Bien. Entre medio de esta semana y la siguiente, yo les voy a dejar autoevaluaciones. Estas autoevaluaciones van a ser con casos. Es decir, todo un problema en el que tengan que relacionar los diferentes sistemas. ¿Se entiende? Por lo cual necesitan ir estudiando. Son autoevaluaciones, no me tienen que rendir a mí la nota. Es para ver si ustedes son capaces de resolverlo. Cuando lo tengan resuelto y me lo dejen ahí, yo sí puedo trabajar con eso que pusieron. ¿Ok? Sí, profe. Buenísimo. Ok. Tráiganse las dudas.
así las podemos trabajar, si no, no nos va a servir estas 3 semanas de repaso. ¿Nos estamos viendo entonces la clase que viene? Sí, profe. Dale, profe. Bueno, buenísimo. Que tengan buena semana y pónganse a estudiar, en realidad todas, pero ya que estamos, aprovechen nerviosos y hacemos una charla de nerviosos. ¿Ok? Buenísimo. Sí. Bien, que tengan buena semana. Nos estamos viendo hasta la próxima clase.